Padre Celestial, queremos pedirte esta mañana tu ayuda. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos instruya esta mañana. Que seas tú, Dios, quien le hable a nuestro corazón. Señor, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces todos nuestros pensamientos. Esta mañana, Señor, venimos aquí no a escuchar a un hombre, no a ver gente. Venimos a escucharte a ti, Señor. Háblanos tú, Padre. Transforma tú nuestro corazón. Permítenos salir de aquí, Señor, con un corazón transformado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame al libro de Marcos, por favor. Estamos estudiando el libro de Marcos y vamos a estar estudiando a lo largo de este verano. Es increíble, ya llegamos a mayo, ¿verdad? Le decía a mi suegra que está aquí de visita con nosotros que parece que el mes de mayo tiene un programa chistoso porque podemos estar muy frescos en marzo, en abril, pero llega mayo y como que clic, prenden el switch y empieza a hacer calor, ¿verdad? Y llega el verano, aunque llega hasta junio oficialmente, ya se empieza a sentir. Y vamos a estar estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos todo el verano, porque es un evangelio impresionante. Un evangelio que está por ahí escondidito entre los demás evangelios, el más cortito de todos, un evangelio que pasa de una cosa a otra rapidísimo. Vas a ver la palabra inmediatamente más de 40 veces. Inmediatamente esto, y después de pronto esto, y luego esto. Un hombre que nos platica de Jesús con tanta emoción, con tanto entusiasmo, que quiere que veamos que Jesús es Dios y que Él vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de Él. Y conforme estudiamos este libro, yo quiero que, la semana pasada te decía, imagínate que eres parte de la iglesia del primer siglo. Y nos ayuda mucho el poder ponernos en los zapatos de la gente que leyó el Evangelio por primera vez. Y ahora quiero que pienses que estás a las afueras de Jerusalén. Estás a las afueras de Jerusalén, fuiste al río a ver a este hombre que todo el mundo dice que anda bautizando gente, y estás ahí, está todo lleno de gente, toda la gente empujándose, pareciera que todo Jerusalén y que toda Judea está ahí, porque todos están ahí viendo a este hombre vestido con pelos de camello, bautizando gente. Y estás ahí esperando tu turno para ser bautizado. Estás en medio de todo esto, y la semana pasada nada más eras un espectador. Nada más estabas viendo lo que pasaba y oíste que Juan dijo, viene otro, mucho más grande que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y está esa expectativa del Mesías, porque dijo que Él te iba a bautizar con Espíritu Santo, ya no con agua. Y hoy cuando llegas al río estás ahí esperando tu momento y de repente ves que Juan deja de bautizar gente y voltea y algo llama su atención. Y empieza a ver a una persona y fija sus ojos en esta persona, y cuanto lo ve, en cuanto fija sus ojos ahí, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes lo que Juan estaba haciendo? Estaba cumpliendo con su llamado. Estaba mostrándole a las multitudes el Mesías que había sido prometido por todos los profetas, conforme él se acerca. Y ves a este hombre, un hombre que nunca has visto antes, un hombre que se llama Jesús, y que llega, y cuando llega a las aguas, le dice Juan, le pide a Juan que lo bautice, y le dice Juan, pero yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, porque lo que le está diciendo es, ¿cómo te voy a bautizar? Este es un bautismo de arrepentimiento por nuestros pecados. Acabo de decir que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú no has cometido pecado? ¿Cómo voy a bautizarte? Yo necesito que tú me bautices a mí. Es lo que le dice Juan a Jesús. ¿Y sabes algo? Juan tenía razón. Juan tenía razón. ¿Por qué alguien que no tiene pecado va a someterse a un rito que simboliza el arrepentimiento de pecados? Y yo creo que la razón nos la da Mateo. Cuando lees el Evangelio de Mateo, en este mismo relato, Mateo 3:15, nos dice que Jesús le responde algo muy interesante. Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y mira, suena muy misterioso lo que Jesús le dice, porque le está diciendo, mira Juan, confía en mí.
No te voy a dar una clase de teología ahorita, pero esto se tiene que hacer para que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús, como el Mesías, tanto su vida como su muerte en la cruz, fue vicaria. Ay, pastor, ya vas a empezar con palabrotas. Sustituta. Fue una muerte sustituta. Decía Pablo que Jesús es el nuevo Adán o el segundo Adán. Así como Adán representó a toda la raza humana y por causa de Adán, su pecado, por causa de su pecado, toda la humanidad fue sumida en la muerte y en la corrupción. El nuevo Adán, Jesús, como representante de toda la humanidad, por su obediencia, redime a su pueblo para toda la eternidad. ¿Ok? Pero hay algo bien interesante, que para ser el Redentor no se trataba nada más acerca de la muerte de Cristo. Si tú vas con uno de los niños que están en la escuela dominical y le dices, ¿qué hizo Jesús por ti? Te va a decir, Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados. Y está bien, ¿verdad? Porque eso vino a ser. Pero esa es nada más la mitad de la historia. Porque si lo único que se necesita es que alguien lleve la culpa por nuestros pecados, si lo único que se necesita es que un sustituto muera en tu lugar y reciba la ira de Dios, entonces Jesús no tenía que haber nacido de María. Él pudo haber bajado del cielo como hombre, pudo haberse ido directamente al Gólgota, morir en la cruz, derramar su sangre por nosotros, resucitar, regresarse al cielo y problema resuelto. La cosa es que si Jesús hubiera hecho eso nada más, ¿sabes qué habría pasado? Nos habría quitado nuestros pecados, pero nos había dejado justo como al principio. O sea, hubiera sido borrón y cuenta nueva y estaríamos otra vez al principio. Ya no seríamos culpables por nuestros pecados, pero tampoco tendríamos ninguna justicia que traer delante de Dios. Volveríamos a caer en lo mismo y en lo mismo y no podríamos presentarnos delante de Él. ¿Qué es lo que hace nuestro Redentor? No nada más vino a morir y a pagar el precio por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, sino que hizo algo muy especial. Vino a vivir una vida de obediencia perfecta. Una vida de obediencia. Entonces, la justicia que Jesús alcanza, la justicia que Él manifiesta, es transferida a todos los que creen en Él. Así como cuando tú crees en Jesús, tus pecados son transferidos a Él, como Él obedeció a Dios en todo, como Él vivió una vida perfecta. El día del juicio, cuando tú y yo estemos delante de Dios, lo que Él va a ver va a ser a Jesús. Los méritos de Cristo, la obediencia de Cristo, su justicia en ti. Ese es el mensaje del Evangelio. Va a ver lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, Juan el Bautista no entendía todo eso. Por eso Jesús le dice, mira, mi tarea como el Mesías, mi tarea como el Hijo de Dios es someterme a cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada precepto, cada ley, obedecer cada requisito que Dios ha dado a su pueblo. Entonces, aunque no era un pecador, Jesús se somete al bautismo de Juan para identificarse con Juan el Bautista y para identificarse con el resto de la humanidad, para cumplir toda justicia. Fíjate lo que dice el versículo 9 de Marcos, lo que estamos estudiando. Por eso dice ahí, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Hijo de Dios se sumergió en las aguas. Juan lo bautizó. Ahora déjame decirte algo impresionante. El bautismo de Jesús fue un momento trinitario increíble. Mira lo que nos dice Marcos 10. Dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¿Te imaginas eso? ¿Has estado alguna vez en un bautismo? ¿Que ves cuando la gente se sumerge y cuando sale del agua? Fíjate, cuando Jesús subía del agua, dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Dios el Padre había enviado a su Hijo a las aguas, al mundo. El Hijo del Padre, la segunda persona de la Trinidad, unido con la humanidad de Cristo, se somete al bautismo. Y luego viene la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y desciende sobre Jesús en su bautizo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Querrá esto decir que Jesús finalmente obtuvo su deidad? O sea, que solamente era humano cuando nació y que se volvió Dios cuando el Espíritu Santo vino sobre él en su bautismo a los 30 años? No, no es lo que quiere decir. Jesús tiene su naturaleza divina desde la eternidad. La tenía en el momento de su concepción, en el momento de su vida, y la tendrá por toda la eternidad. Jesús es Dios. No puedes no ser Dios y de pronto ser Dios. Él es Dios siempre. Entonces, ¿qué significa que el Espíritu Santo haya descendido sobre él? Lo que significa es que el Espíritu Santo viene a ungir la naturaleza humana de Jesús. Mira, generalmente pensamos que los milagros que Jesús hizo, los hizo en su naturaleza divina. Pero no es así. Todas las sanidades y todos los milagros que hace Jesús, los hace su naturaleza humana por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando lees Mateo 12:28, que dicen los fariseos, por Belcebú echa demonios, Jesús les dice, no, es por el poder del Espíritu Santo que está sobre mí. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo viene sobre el Hijo, sobre Jesús, y para cerrar con broche de oro, ve nomás esto, el Padre lo elogia públicamente con su propia voz audible. ¿Estás ahí? Si eso no hace que te pongas chinito, no sé qué. Fíjate lo que dice. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Qué increíble. La voz de Dios. ¿Sabías que en los evangelios hay 3 ocasiones en la que está registrado la voz de Dios audiblemente? Esta es una de ellas. Otra, la siguiente ocasión es en la transfiguración de Jesús, en Marcos 9:27. Y otra ocasión, el libro de Juan, nos platica que un día está orando Jesús y le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y el Señor le contesta con su voz audible, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¡Qué impresionante! Todo esto es bien importante, déjame decirte por qué. Porque hay muchas doctrinas que niegan la Trinidad de Dios. Hay muchas creencias que por un lado te dicen, no, es que eso de la Trinidad no existe. No existe porque la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia. Trinidad quiere decir triunidad. Un solo Dios en 3 personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eternamente existentes, plenamente Dios. Una triunidad. Pero entonces te dicen, no, eso no existe. Lo que pasa es que sí es un Dios, pero es un Dios que se ha manifestado en 3 formas. Y entonces te dicen, en el Antiguo Testamento ese Dios se manifestó como Dios Padre. En el Nuevo Testamento se manifiesta como Dios Hijo. Y después de Pentecostés se manifiesta como Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero se presenta de 3 maneras diferentes. El problema con eso es que, ¿qué haces con todos los pasajes de la Escritura que te hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo teniendo comunión, teniendo relación entre ellos? ¿Qué haces con todo esto? Simplemente este pasaje que estamos estudiando hoy. ¿A quién vemos ahí? Vemos al Padre, vemos al Hijo siendo bautizado y vemos al Espíritu Santo en el mismo pasaje. Los 3 al mismo tiempo. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que la Trinidad es una enseñanza del Nuevo Testamento, pero no encontramos nada de esto en el Antiguo Testamento. Claro que lo vemos en el Antiguo Testamento. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿el Antiguo Testamento es la palabra de Dios? Claro que sí. Entonces tiene que hablarnos también de cómo es Dios. Por ejemplo, si Dios es uno solo en 3 personas, lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué me dices de Génesis 1:26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza. Está hablando en plural. Y el versículo que sigue dice, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, a imagen de Dios lo creó. Porque dice, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El nombre en el principio Dios, ese nombre, esa palabra en hebreo es una palabra plural. Y si ves más adelante, después de la caída, Génesis 3:22, cuando el hombre construye la torre de Babel, fíjate lo que dice. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso fue después de la caída. Y en la torre de Babel, Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, porque habla de nosotros. Y mira en Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? Dice el Señor. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Te fijaste? Primero usa el singular y después el plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una y otra vez en el Antiguo Testamento hace la distinción de Dios en tres personas. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Es algo tan difícil de comprender. Mira, cuando los fariseos y los escribas le estaban tirando con todo a Jesús, Jesús les hizo una pregunta acerca de la Trinidad, acerca de su deidad. Y con eso los dejó callados y dice la palabra que después ya no quisieron preguntarle nada. Porque les dijo, bueno, ¿por qué le dice David, dijo el Señor a mi Señor? ¿Por qué le llama David Señor a su hijo? Si es su hijo, hablando de Jesús, que venía de la descendencia de David. Porque Él es Dios. No lo podían comprender ellos. Y es bien importante que entendamos que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. No es una energía, no es un poder, no es no, es Dios. Dios es una persona de la Trinidad. Los tres son Dios y solo hay un Dios porque los tres son uno. Es bien difícil de entender. Pero ¿sabes algo? Qué bueno. Porque si pudiéramos entender a Dios con nuestra cabecita, ¿qué Dios tenemos? ¿Un Dios tan limitado que cabe aquí adentro? No, es un Dios increíble. Y mira, yo sé que mucha gente trata de entenderlo de muchas maneras. Hay gente que te dice, es como el agua, porque el agua es líquida, porque el agua es gas, porque el agua es sólida cuando se hace hielo, y es agua. Entonces son tres, pero se queda corto, no le da el clavo a la Trinidad. Hay gente que te dice, bueno, es como una persona. Una persona tiene espíritu, tiene cuerpo, tiene mente. Somos tres, pero somos uno. Mi mente es Jorge, mi cuerpo es Jorge, mi espíritu es Jorge. Así es la Trinidad. Es una manera de entenderlo, pero todavía se queda corto. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Y sabes por qué es tan importante el asunto de la Trinidad? Porque nos da un ejemplo en su naturaleza trinitaria. Dios nos da un ejemplo de lo que significa la unidad, de lo que significa la comunión, de lo que significa la relación, de lo que significa la sumisión sin denigración. ¿Me entiendes? Si tú te pones a pensarlo un poquito, te vas a dar cuenta que todo lo que Dios ha creado es una imagen y es un reflejo de quien Dios es. Una y otra vez vemos estas muestras. Dios crea al hombre y a la mujer, ¿y qué dijo? Ya no serán más dos, sino uno. Ya no serán más dos, sino uno. Dos personas que gozan de una relación de entrega, dos personas que gozan de una relación de amor, de complemento. ¿Estás ahí? El orden de Dios para la familia. Es decir, tú, hombre, eres la cabeza de este hogar. A ti te ha puesto Dios para dar liderazgo, para dar visión, para tener la responsabilidad sobre esta familia. Tú, mujer, eres el complemento perfecto en sujeción a ese rol, a ese papel de autoridad. Pero no en un plano inferior, no en un plano menospreciado, sino en un plano de perfecta armonía.
Ay, no, pero yo no me voy a sujetar. Pues ni que fuera yo qué. Yo no me voy es que no conoce usted a mi marido, pastor. Me quiere denigrar. Ahora que el feminismo está todo lo que da desde hace 40 años. ¿Sujetarse? ¿Pues por qué? Si somos iguales. A ver, explícame entonces. ¿Tú crees que porque Jesús se sujetó al Padre lo hizo menos Dios? Claro que no. Y Jesús se sujetó al Padre. O porque Jesús se sometió al Padre en todo lo que dijo y en todo lo que hizo, ¿el Padre lo sometió denigrantemente? Claro que no. Jesús se sujetó al orden de Dios, a su voluntad, perfectamente, como conviene a toda justicia. Es un esquema de armonía, de comunión. Y si te fijas, es lo mismo en la iglesia. Somos muchos miembros, ¿no es cierto? Muchos miembros, todos con diferentes dones. Cada cabeza es un mundo. Tenemos tantas cosas, pero es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Muchas personas, una sola iglesia. Y todos nosotros que nos sometemos a Cristo, que Él es la cabeza. ¿Y a poco Cristo abusa en su papel de líder? No, ¿verdad? No es un abusivo. Por supuesto que no. Al contrario, ¿qué dice la palabra? Se entregó a sí mismo por su iglesia. Mira, tenemos que entender que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, para ser el reflejo de Dios mismo. Por eso, si estás casado y si eres el esposo, si eres la cabeza del hogar, deja de decir, ahora vieja, sujétate, que no oíste lo que dijo el pastor. No. Mejor acuérdate de lo que dice Efesios 5. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y empieza a actuar como el hombre de tu casa, como el que provee ese liderazgo. Déjame preguntarte algo, hombre. ¿Eres ese hombre? ¿El que da ese liderazgo en su casa? ¿El que se sacude la flojera los domingos y órale, mi amor, chicos, vámonos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios? Eso sí lo hago, aquí estoy. ¿Y el devocional con tus hijos lo haces? ¿Y hablas con ellos y les enseñas a servir y amarse entre ellos y amar a los demás? ¿Y ayudar a tu esposa? ¿Me explico? Eres esa mujer que fue obediente al Padre hasta la muerte. Esa mujer que honra a su marido, que le da su lugar. ¿O eres la que entre broma y broma siempre lo está denigrando, tratándolo como alguien limitado mentalmente? Ay, es que mi marido no puede hacer nada bien. Le pido limones y me trae limas. Una cosa que tenemos que entender y podemos aprender de la Trinidad es esa perfecta armonía entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo. Una perfecta relación de unidad, de amor, de respeto. ¿Te imaginas cómo sería tu casa con una perfecta armonía de amor, de respeto, de unidad, de pensar primero en ella o en él? Después en ella, o en él, o en ellos. Y al último en ella, o en él, o en ellos. ¿Te imaginas lo que sería tu casa? ¿Cómo se vería tu hogar? ¿Qué dijo el Padre de Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Te imaginas que el Señor viera tu vida y diga, esta es mi hija, este es mi hijo, cómo me complazco en él? ¿Cómo me complazco en ella? Que en lugar de que la gente diga, ¡uy, luz de la calle y oscuridad de su casa! Que diga, luz de su casa y ejemplo en las calles. ¿Te imaginas? Qué diferente sería todo, ¿no? Qué impresionante. Por eso dice Pablo en Gálatas 1:10, ¿busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Busquemos el favor de Dios. Amén. Mira qué interesante lo que pasa después. Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre Jesús, Jesús no se fue luego a predicar. Jesús no se fue luego a sanar enfermos y a hacer milagros. Mira lo que dice el versículo 12. Dice que el Espíritu lo impulsó al desierto.
Y cuando Jesús fue bautizado, su ministerio comenzó, pero antes de ser algo público, tenía que ir a un lugar desolado, tenía que atravesar un tiempo de prueba. Mira, el segundo Adán, igual que el primer Adán, tenía que ser puesto a prueba y estuvo a merced de los ataques de Satanás. Dice Marcos que fue tentado por Satanás durante 40 días y que estaba con las fieras del desierto, con los animales salvajes. Pero yo quiero que veamos algunas diferencias entre la tentación de Jesús, el segundo Adán, y la tentación de Adán y Eva. Porque durante la tentación de Adán y Eva estaban en un jardín maravilloso. Era un jardín primoroso, lleno de comida, lleno de alimento, barriga llena, corazón contento. Estaban felices de la vida. Estaban en un lugar privilegiado. Y no nada más eso, sino que también tenían todo lo que pudieran desear. Disfrutaban de la compañía del uno con el otro. Un hombre, una mujer, sin todas las marcas del pecado que denigran nuestras relaciones y desfiguran nuestras vidas. Una relación perfecta con Dios. ¿Ves a Adán y Eva ahí? Pero la prueba del segundo Adán no fue en un jardín maravilloso. Fue en el desierto. Jesús estaba solo en el desierto, sin ninguna persona que lo acompañara, sin ningún amigo que le brindara su amistad o su comprensión. Y no nada más eso, sino que además su tentación viene cuando está atravesando por un tremendo ayuno. 40 días sin probar alimento. Mira, la naturaleza humana de Jesús se estaba muriendo de hambre. Es lo que dice Marcos, tuvo hambre. Y es precisamente ahí, en medio de esa situación, en la soledad, completamente debilitado, que viene el príncipe del infierno. Y ahí terminan las diferencias con la tentación. Pero mira las similitudes, porque el punto de ambas tentaciones es exactamente el mismo. Cuando Satanás viene con Adán y Eva, les hace una pregunta y un engaño. ¿Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y luego les dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa fue la tentación, y Eva cayó y Adán cayó, y lo que se les presentó a los seres humanos fue esto: ¿le van a creer a Dios? ¿Le van a creer a la palabra de Dios? No es cierto, no les va a pasar nada. Y cuando en el desierto de Judea Satanás viene a tentar a Jesús en su soledad, en su debilidad, no le vino a decir: a ver, Jesús, vamos a ver cuánto poder tienes. A ver, convierte estas piedras en pan. No llegó así. Llegó de una manera mucho más sutil. Fíjate lo que le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Lo que le está diciendo es: este no es un lugar para el Hijo de Dios. No entiendo cómo el Hijo de Dios puede sufrir tal humillación, cómo puede sufrir tal privación, tanta hambre, tanta soledad. Si en verdad eres el Hijo de Dios, deberías de estar en un palacio. Si en verdad eres el Hijo de Dios, no te mereces esto. Entonces, di que estas piedras se conviertan en pan. Déjame preguntarte algo. ¿Cuáles fueron, según la palabra de Dios, las últimas palabras que escuchó Jesús antes de estar en el desierto? Lo que estaba sonando en los oídos de Jesús, lo último que escuchó, fueron las palabras audibles de Dios Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Satanás le estaba diciendo: ¿de veras eres su hijo? ¿De veras eres su hijo? Porque si eres su hijo, entonces convierte estas piedras en pan. Y lo que Jesús le dice es: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo Satanás: no te ha caído el 20, no has entendido nada, no entiendes la palabra de Dios. Yo sé que no es pecado desayunar cuando tienes hambre. Estoy comprometido ahorita en un ayuno y no lo voy a romper hasta que mi Padre me lo diga. Mira, Satanás siempre viene y te dice: no le creas, la palabra dice esto, pero ¿de verdad será lo que Dios quiere? No, Dios te quiere así, Dios te quiere así. No le hagas caso.
¿De veras vas a esforzarte? ¿De veras te vas a someter a ese hombre? ¿De veras vas a ser el hombre que Dios quiere que seas? No, eso es muy difícil. Dios quiere que estés a gusto. Viene Satanás con la siguiente tentación. Y se lleva a Jesús a la parte más alta del templo y le dice, si eres hijo de Dios, otra vez retando la palabra de Dios, si eres hijo de Dios, échate abajo porque la palabra de Dios dice que va a mandar a sus ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dice a Satanás, mira, sí es verdad, la Biblia dice eso, pero también dice que no debemos tentar a Dios. Yo sé que Jesús es el que me cuida. Yo sé que Dios es el que me cuida, que Dios es el que me protege. No tengo que hacer todo esto para probar nada. Y no se da por vencido Satanás y dice que lo lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, el diablo le dice, Jesús, qué desperdicio, ¿por qué no podemos trabajar juntos? Mira, yo soy el príncipe de este mundo, la potestad del aire, todo lo que tienes que hacer es postrarte aquí en cortito, aquí entre tú y yo. Digo, no te tienes que arrastrar en la tierra y dar vueltas, nomás con que hagas una pequeña flexión. Nadie te ha visto, nadie sabe quién eres, nadie se va a enterar. Aquí entre tú y yo, en secreto. No vas a tener que sufrir la cruz y todo lo demás. Te voy a dar el reino. Casi me puedo imaginar a Jesús diciéndole, Satanás, Dios dice que no tengamos dioses ajenos fuera de Él. Y solo a Él debemos servir. Si me postro a ti sería idolatría. Sería perder la bendición de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? No, Satanás, así solito como estoy, así humillado, así hambriento, ninguna de estas cosas vale más que mi alma. Dice la Biblia que Satanás se fue solo por un tiempo, que después, más adelante en su ministerio, viene con todo. Pero ¿sabes algo? Yo me imagino a los cristianos de las catacumbas, en el primer siglo, leyendo el Evangelio de Marcos, dándose cuenta que ellos también iban a estar prontos al sufrimiento, que a lo mejor iban a ser encadenados y llevados a la arena de la muerte debido a su fe. Pero tenían estas palabras de parte del Señor. Que su Salvador había estado ahí, que Él prometió que nunca los iba a dejar, que Él prometió que nunca los iba a abandonar, porque Él mismo había soportado toda tentación para la gloria de Dios Padre. ¿Y sabes algo? Mira, a lo mejor nadie te va a llevar a que te coman las fieras. A lo mejor nadie te va a llevar en cadenas y ponerte de rodillas frente a una multitud de fanáticos que están dispuestos a cortarte el cuello delante de las cámaras, como está pasando en el otro lado del mundo, ahorita mismo. Pero la próxima vez que venga Satanás a decirte, no te dejes de tu esposa o de tu esposo, hazle esto para que se le quite quién se cree que es. O no te dejes de tu patrón, no te dejes de tus compañeros de trabajo. Mira cómo han abusado de ti todo este tiempo. Ahora es tu oportunidad de desquitarte. Cuando Satanás venga a llenarte tu mente con todas esas cosas de, ¿no estás cansado de tus papás? Siempre te están diciendo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y si no, te gritan y te regañan y te castigan. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas de la casa? Dales una lección. O haz esto, o haz lo otro. Enséñales quién está en control. La próxima vez que venga el diablo a decirte, con que Dios dijo que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Déjame decirte algo, mi Dios nos ha mostrado una y otra vez que Él es fiel. No importa por lo que estés atravesando, Él es fiel. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Como decía esa canción, aunque venga un terremoto y las montañas ya no estén y la luna se derrita, no temeré, porque yo creo en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. ¿Estás ahí? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has mostrado tu fidelidad una y otra
y otra vez. Te damos gracias, Dios, porque podemos entender que tú no eres un Dios que se sienta solito, que tú no eres un Dios que necesite absolutamente nada, que eres un Dios maravilloso, que goza de la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por habernos hecho a tu imagen. Padre, ayúdanos a ser un reflejo de tu gloria. Esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos entender, Señor, que somos tus hijos y como hijos tenemos que ser el reflejo de nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a saber en medio de nuestras dificultades, de la enfermedad, del dolor, de la carencia, de la persecución, de la ansiedad, del temor, en medio de la soledad, en medio del hambre, en medio de la amargura. Ayúdanos a entender y a reconocer que tú nunca nos dejas. Padre, esta mañana yo quiero pedirte que nos levantes de tu mano, Señor, y que podamos caminar a ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Te damos toda la gloria. Amén.